Hola, mi nombre es Nancy Cabeza, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video les voy a presentar la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Desde la década de los 80 hasta la actualidad, esta línea de tiempo aborda los principales hilos nacionales e internacionales que han transformado el concepto de inclusión y cómo ha sido su implementación en Colombia. En los años de los 80, hablar de inclusión era prácticamente hablar de discapacidad. En 1981, la ONU declaró el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, lo que puso que la primera vez en el tema en la agenda global, aunque bajo un enfoque asistencial. Luego, en 1982, se creó el Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad, que si bien no tenían fuerza legal, sirvió como una guía para futuras políticas. En 1985, países como España y varias naciones de América, Latinoamérica, En 1985, países como España y varias naciones de América Latina empezaron a realizar primeras experiencias de integración en aulas regulares. Sin embargo, en Colombia, en 1986, la atención a la discapacidad seguía siendo paralela al sistema educativo regular mediante instituciones de educación especial. En 1988 surge el concepto de normalización, que implicaba integrar a las personas, pero sin transformar el sistema educativo. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño estableció que todos los niños tienen derecho a la educación sin discriminación, incluyendo a los que tienen alguna discapacidad. Durante los 90, el concepto de inclusión empieza a ampliarse desde la idea de diversidad. En 1990, en la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, se habló por primera vez de la educación, pensaba en todos sin dejar a nadie atrás. En Colombia, la Constitución de 1991 introdujo el principio de la igualdad y el derecho a una educación digna para personas con discapacidad. En 1993, la Ley 100 reconoció la educación como parte de un proceso de rehabilitación para personas con discapacidad. Un momento clave fue en 1994 con la Declaración de Salamanca, que propuso transformar la escuela. El mismo año, en Colombia, se promulga la Ley 115, o Ley General de Educación, que permitió avanzar hacia una integración escolar, aunque todavía con un enfoque médico. Hacia 1998 comenzó a implementar proyectos piloto en las zonas rurales, Escuela Nueva, que buscaban una educación más equilibrada para todos los estudiantes. En esta década el discurso cambia y la inclusión se entiende como la eliminación de barreras. En 2001, la UNESCO publica un informe donde ya se habla de calidad de equidad. En 2002, Katarina Tomaszewski define el derecho a la educación, incluyendo permanencia, accesibilidad y adaptabilidad, elementos claves para una educación inclusiva real. En 2006 se afirma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Colombia ratificará y que representa el paso del modelo médico del modelo social. En 2007, Colombia crea un Sistema Nacional de Discapacidad mediante la Ley 1145, integrando educación y salud. En 2009, el Decreto 366 regula la contratación de personal de apoyo para estudiantes con discapacidad. En este mismo año, el Ministerio Nacional impulsa los primeros programas de formación docente en inclusión, aunque aún con desafíos de cobertura. En 2013, Colombia promulga la Ley Estatutaria 1618, que garantiza el derecho de una educación inclusiva, con apoyos y sin costo adicional para las personas con discapacidad. En 2015, se establece Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que comprende a los países con una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En el 2016, el Ministerio de Educación lanza la Política de Educación Inclusiva, que amplía la mirada de inclusión a otros factores como género, etnia y territorio. En 2017 se publica un documento técnico con orientación para la atención educativa a estudiantes con discapacidad, promoviendo ajustes razonables y planes pedagógicos individuales. En 2019, Sandino señala que,
Aunque los avances persistentes, retos como la baja cobertura en zonas rurales y la falta de formación docente adecuada, en el 2020 la pandemia COVID-19 evidenció grandes desigualdades. Muchos estudiantes con discapacidad en zonas rurales quedaron sin acceso a la educación digital. Ese mismo año, el Ministerio de Educación Nacional emitió orientaciones pedagógicas para atender a esta emergencia, incluyendo estrategias de educación inclusiva en casa. En el 2021, García plantea que la educación inclusiva debe ser un derecho garantizado y no algo opcional. En 2022, la UNESCO publica el informe Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, prometiendo un nuevo contrato social educativo basado en justicia, equidad e inclusión. En el 2023, Colombia avanza en lineamientos para garantizar la inclusión en territorios rurales e indígenas. En el 2024 se implementan pilotos de inclusión en Arauca, Guainía, Chocó, respetando la cosmovisión en comunicación en comunidades indígenas y afrocolombianas. Como hemos visto, el concepto de inclusión ha pasado de ser visto como algo inclusivo para personas con discapacidad y en una visión mucho más amplia que abarca la justicia social, la diversidad y la equidad territorial. Colombia ha dado pasos importantes, pero aún hay desafíos que quieren voluntad política, recursos, compromiso colectivo. Gracias por su atención.